Sí, buenas tardes, compañeros, alumnos y compañeras público. Para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estamos ante un evento histórico referente a un tema que relativamente no es novedoso en cuanto a su magnitud, pero sí referente al diálogo que se está logrando o que se está estableciendo entre los principales académicos que tenemos aquí en este segundo foro. La universidad se enorgullece en presentar a estos grandes ponentes y por cuestiones de tiempo, pues vamos a darle un poquito de agilidad. Y primeramente, bienvenidos. Gracias. Bienvenido al maestro Jorge Hernández Tinajero. Por favor, les pido un aplauso. Bienvenida la maestra Rocío Culebro. Bienvenido el maestro Enrique Cáceres Nieto. El maestro José Luis Armendáriz. El maestro Antonio Macitelli. El maestro Raúl Mejía. El maestro José Antonio Enríquez. Y por último, el maestro Carlos Gutiérrez Casas, que por lo que veo trajo público a esta mesa, ¿no? Bienvenidos. En un momento vamos a darles un poquito la semblanza de cada uno de nuestros ponentes. Primeramente, como inicié, es darles las gracias por su asistencia y tener en cuenta que estamos en una mesa de discusión académica que no tiene, en lo personal, no tiene precio para observar las diversas aristas sobre dos temas que sería ética y derecho referente a la regulación o al uso de la marihuana. Como les comento, hablar de este tópico hace 10 años, 15 años, pues no tendría los lineamientos o no tenía, más bien sí tendría los lineamientos, más no tendría la posibilidad de realizarse todo este tipo de foros, derivado a que pues seguimos una tendencia prohibicionista respecto al uso de determinadas drogas. Ustedes saben que la marihuana o cannabis es un tipo de estupefaciente en el cual pues los efectos que pudiera conllevar han sido sujetos a diversos mitos o realidades y también han sido sujetos a una regulación jurídica punitiva. Para estar en sincronía con lo que es el presente debate, cada uno de los ponentes tendrá, les voy a explicar la dinámica, tendrá 15 minutos para lo que es su ponencia como máximo. Puede ser que sea menos, ¿no? Cada ponente va a determinar. Les pido por favor, tanto a ponentes como a público en general, que las preguntas serían al finalizar toda la ronda de ponencias para llevar un mejor orden y sería en base para el público, en base a lo que son tarjetas que serán entregadas a los asistentes y la pregunta puede ir es profeso dirigida a un ponente o puede ser dirigida completamente al foro y uno de los ponentes pudiera decidir resolverla o contestarla, ¿sí? También aquí para los compañeros ponentes tendremos dos tarjetas, así como en el fútbol, referentes pues para llevar esto en tiempo por la tardanza de la inauguración y también por la cuestión pues de llevar un debate de forma ¿cómo se llama? Pues rígida por dispositivos metodológicos. La tarjeta amarilla que les mostrarán allá enfrente significa que estamos ante 3 minutos de su ponencia y la tarjeta roja sería que ya debemos pues determinar. Entonces, les vuelvo a insistir, las preguntas serán recogidas de 3 fuentes, se tomarán preguntas de público,
Los ponentes podrán hacerse preguntas o objetar o refutar cierta postura de sus pares, y también pudiera su servidor, en cierta manera, como dirigente del debate, hacer ciertos puntos o manejar ciertos puntos. Entonces, en cada uno de los ponentes, para manejar el orden, tiene una tarjeta amarilla al frente. Es un método democrático de elección quién iría primero. Entonces, tenemos, si pueden dar la vuelta al frente, por favor. Entonces, tendríamos los números de su participación para iniciar lo que es el debate. El maestro Enrique Cáceres Nieto participaría en primer lugar. El número 2, el maestro Enrique Tamés. El número 3 es el maestro 3. El número 4, el maestro. Número 5, ahí está al frente. 5. El número 6, el maestro. Número 7. Y el número 8, usted. Entonces, ese sería el orden de participación de nuestros ponentes. Les pido por favor a los asistentes pues guardar el debido silencio, y ustedes saben, claro, que es un foro abierto, es un foro transparente que busca, compañeros, establecer directrices para en un futuro que sean la regulación jurídica que sostendrá al Estado mexicano respecto a la regulación de marihuana. Sin más preámbulo, le pido al maestro Enrique Cáceres, les voy a dar una breve semblanza, vamos a iniciar con él sobre su ponencia. Si me permiten hacer una breve semblanza del doctor Cáceres. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la cual se le reconoce como el PRI nivel D. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos trabajos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre los que destacan libros y artículos sobre los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, relativismo y racionalidad en la argumentación parlamentaria y pasos hacia una teoría jurídica comunicativa, entre otros. Me imagino es una brevísima semblanza de lo que es el desarrollo académico del doctor Enrique Cáceres, al cual le pido un aplauso, por favor, para iniciar. Adelante, maestro. Muchas gracias, señor moderador. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación a participar. Me desplazaré con su venia a comentar. Claro que sí, maestro. Gracias. Bueno, en este caso les pediría que siguiéramos más la presentación. De lo que voy a hablar, lo voy a abordar desde una teoría personal, la llamo constructivismo jurídico, y es el resultado de la integración de ciencias cognitivas, ciencias de la complejidad, para explicar cómo el derecho impacta en los procesos de construcción social de la realidad. Si pueden subirle. Ahí se oye. Se descuenta el tiempo, ¿verdad? Como en el fútbol. Sí, sí. Se suspende. Aquí tengo este. Ok, algunos conceptos. ¿Así oye ya? ¿Ya se oye bien? ¿Le puedo? ¿Le cambio? Le vamos a cambiar el micrófono. Muchas gracias. Es un buen árbitro, ¿eh? Bueno, les comentaba que lo que voy a presentar es desde una teoría que desarrollo, que se llama constructivismo jurídico, y es el resultado de la integración entre ciencias cognitivas y ciencias de la complejidad. Algunos conceptos de ciencias cognitivas. Primero, somos agentes cognitivos que estamos procesando sistemáticamente información de distintas clases y, lo más importante, no siempre de manera consciente. La filosofía de la cognición contemporánea indica que nuestra cognición es corporeizada, es decir, involucramos no solo el cerebro, sino todo el organismo. Esto ocurre a nivel de lo que se conoce como el inconsciente adaptativo, que no tiene que ver nada con el freudiano. No tenemos acceso al conscientemente,
y se va desarrollando conforme vamos participando en distintos nichos cognitivos o contextos que van generando nuestras estructuras neurológicas cognitivas que llegan configurando nuestra personalidad. La cognición también es situada, es decir, cambia en función de contextos diferentes sin que lo decidamos tampoco conscientemente. Si fuera de aquí se van a una fiesta, su cognición corporizada ya cambió sin que ustedes lo decidan. Da lugar a modelos mentales que son los filtros a partir de los cuales identificamos lo que ocurre en el mundo e interactuamos con él. Un físico ante una cámara de burbujas no está viendo burbujitas, está contando procesos subnucleares. ¿Por qué? Por el modelo de mundo que él tiene, su modelo mental. De la ciencia de la complejidad, sistema complejo, conjunto de elementos interactuantes sin tener un mecanismo de control central. Suelen ser heterogéneos, es decir, estar constituidos por elementos de distintas clases, y tiene una propiedad muy importante que es la autoorganizatividad. La dinámica del sistema emerge de la interacción de los agentes. Por ejemplo, cada hormiga individual es un agente estúpido, pero de la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Lo mismo que pasa con nuestras neuronas. Cada neurona es un agente estúpido, de cuya interacción emerge el pensamiento, y ocurre lo mismo, por ejemplo, con los corredores de bolsa, que a través de su interacción hacen el cierre de la cotización cotidianamente. La emergencia implica una propiedad interesante porque la dinámica que da lugar a la dinámica emergente hace que se pierdan sus propiedades en la emergencia. Por ejemplo, cloruro y sodio son sustancias tóxicas de manera individual, pero de la interacción autoorganizativa a nivel molecular emerge el cloruro de sodio, la sal, donde la toxicidad desapareció. Las piezas de un sistema complejo no son engranes fijos, sino que van modificándose de manera coevolutiva. Y un concepto central es el de turbulencia, la incidencia de un elemento exterior al sistema para producir cambios en la dinámica autoorganizativa que puede producir una emergencia diferente. Por ejemplo, una vacuna lo que hace es inducir procesos autoorganizativos del sistema inmunológico. Si sabemos manejar bien la autoorganizatividad, y esto es muy importante, podemos obtener los resultados deseados, como en el caso de la vacuna. Pero si no, lo que podemos obtener son resultados nefastos, como los que estamos viendo ahí. Los sistemas complejos se suelen representar como redes complejas donde tenemos nodos y unas flechas que indican la conexión entre los nodos. No todos los nodos tienen el mismo grado de conectividad. Algunos tienen mayor conectividad, que se llaman hubs, y tiene una propiedad muy importante. Ahí vemos, por ejemplo, los hubs del sistema nervioso, los puntos de mayor conectividad en el cerebro. Quiere decir que unos cuantos nodos con mayor conectividad son los que determinan la dinámica del sistema. En síntesis de todo esto, podemos decir que nuestro sistema de cognición corporizada es un sistema adaptativo de carácter autoorganizativo, que en una escala superior da lugar a nuestros procesos de interacción autoorganizativa social, donde la conciencia juega un papel muy reservado, muy pequeño. Esto es relevante porque la industria del narcotráfico se puede entender como un sistema adaptativo complejo emergente, evolutivo, en el cual las distintas piezas están interactuando coevolutivamente. Ahí tenemos ejemplos de todo lo que está involucrado en este sistema y desde luego el tema de la marihuana se encuentra conectado con él. No podemos pretender aislarlo de la dinámica de todo el sistema. La pregunta que nos hacemos es de qué manera podemos inducir turbulencias autoorganizativas para que cambien la dinámica del sistema actual a un estado de cosas deseado, vinculado con el bien común. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento y hay varias hipótesis al respecto. Vamos a ver algunos de los argumentos que se esgrimen a favor de qué tipo de turbulencias podrían producir este cambio. Argumentos a favor de la legalización. Al prohibir el consumo de la marihuana, entonces se afecta al crimen organizado. Al legalizar el consumo de la marihuana, que son argumentos económicos, se pueden obtener impuestos y también se pueden obtener recursos a través de la exportación que se puede hacer a los Estados Unidos. Otro argumento de carácter mercantil es el establecimiento de empresas. Esto está detrás de quienes promueven litigios estratégicos en este momento. No es que les preocupe tanto a la sociedad, lo que quieren es tener su empresa de cultivo y monopolio de la marihuana, quizás sustituyendo el tabaco. No me voy a ocupar de estos argumentos. Alguno que tiene que ver con el problema de la política criminal. Despenalizar, entonces, les da un golpe fuerte a los cárteles. Pues no necesariamente. Puede ser que lo que hagamos es abrirles el mercado y simplemente lo que hacen es esperar el mercado que se ha abierto de manera legal para poderlo captar ellos en drogas más sofisticadas.
Algunos son globalfílicos, dicen, en otras partes del mundo ya se está haciendo. Bueno, hay un área de la teoría del derecho que se llama trasplantes normativos, que lo que estudia es cómo el trasplante de diseños de políticas públicas en normas no opera igual en contextos diferentes. Esto tiene que ver con las propiedades autoorganizativas del sistema. Los agentes son diferentes en cada uno de los entornos. Otros te hablan de la semejanza. Si ya se hizo con el tabaco y con el alcohol, ¿por qué no con la marihuana? Bueno, la respuesta es simple. Si ya abrimos entonces el espacio a industrias que se basen en la esclavitud metabólica de sus consumidores, pues abramos la puerta a la otra, ¿no? Total que es un estado de igualdad. Este es el que más me interesa analizar, porque es el menos debatido, el que parece que centra la decisión de la Corte, y ahorita vamos a analizar por qué es relevante el tema de la Corte, que afecta la autodeterminación de las personas. En cuanto de la legalización, tenemos que afecta a la salud por una parte, y la otra, y su verdad o falsedad dependerá de resultados científicos, y la otra tiene que ver con la propagación de la marihuana si abrimos a este mercado de consumo cautivo. Vinculando con el concepto de hubs, como en todo sistema, las instituciones públicas son los hubs de nuestro sistema. Normalmente el tema de la marihuana se ha debatido en entornos democráticos y tiene un papel muy importante en los congresos. En México la estrategia está siendo diferente a través de un litigio estratégico en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver algunos de los argumentos que tomó en cuenta la Corte para permitir la legalización de la marihuana. Se trata de afecciones menores o similares a las que producen sustancias como el alcohol o el tabaco. Yo quisiera preguntarles si en realidad son afectaciones menores con todos los resultados que tenemos derivados de estas sustancias. Los estudios disponibles demuestran que la marihuana tiene un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas. No es cierto, la información fue sesgada. La Corte no tomó en cuenta todos los estudios que hacen con respecto a lo que se llama la teoría de la escalada, que indica en distintos países que la marihuana es la puerta de entrada para drogas más complicadas por los cambios metabólicos que ocurren en ella. Requiero de más potencia para poder tener el mismo estado de satisfacción en el núcleo accumbens que está en el cerebro. Bueno, los quejosos dicen que el Estado los trata como si no fueran seres racionales. Y vamos a analizar ahora ya a profundidad esta tesis de la racionalidad. La reconstrucción del argumento de la Corte es el siguiente: si el hombre es racional, puede decidir las conductas que quiera llevar a cabo. Si una conducta no afecta a otros, entonces puede realizarla libremente o no. Si el hombre tiene derecho a realizar o no esa conducta libremente, el Estado no puede restringirla. El consumo de los medios necesarios para la marihuana no perjudica a terceros, por lo tanto, el hombre lo puede elegir libremente y el Estado no debe participar. Vamos a ver el elemento central de este argumento. La racionalidad es una herencia del pensamiento y de la Ilustración que nos hace creer que nosotros somos agentes maximizadores, es decir, que de manera consciente estamos calculando costos y beneficios. La ciencia actual nos muestra, y esto lo subrayo, que no es cierto. Voy a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en economía conductual se hace un experimento que se llama el juego del ultimátum. A un sujeto le das 100 pesos y él tiene que darle una cantidad a otra persona. El maximizador racional le daría un peso y la otra lo aceptaría. No sucede así. En el experimento ni le das un peso, le das más, y si le das un peso, la otra te lo rechaza. Si a nivel experimental vemos que la gente no se comporta como dice la tesis del maximizador racional. Pero a nivel de neuroeconomía lo que encontramos es algo más interesante. Cuando rechazas el peso, se está activando la ínsula anterior, que es una parte del cerebro donde se encuentra lo que podemos llamar el lóbulo de la equidad. Y lo que está funcionando menos es el lóbulo, el córtex prefrontal dorsolateral, que es donde ocurren los procesos de razonamiento fríos. Cuando se usa resonancia magnética funcional, que elimina momentáneamente algunos procesos del cerebro, es decir, la ínsula anterior, entonces la gente empieza a aceptar el peso. ¿Qué quiere decir esto? Que quien decide realmente es el cerebro y no estamos en mecanismos de control consciente de cálculo racional. Un ejemplo muy simple: cuando vamos a la escuela y nos enseñan cómo conjugar, ya sabemos conjugar. ¿Dónde lo aprendimos sin clases explícitas? A través de la integración inconsciente de la información del entorno. Bueno, esto tiene que ver con principios evolutivos, la homofilia, es decir, buscar estar con gente semejante a nosotros y hacer caso de la presión social. Si fuéramos agentes tan racionales como nos dicen, entonces no encontraríamos gente que está fumando y al lado tiene las cajetillas de cigarros con las imágenes que le muestran hacia dónde se está dirigiendo. Tomando la ciencia en serio, vamos a reanalizar el argumento de la Corte.
Si el hombre racional es la parte central de todo, ya vimos que hay una serie de objeciones desde la ciencia contemporánea muy importantes. Ahora, si el concepto de libertad presupone la racionalidad, nuevamente estamos en problemas, por lo menos esa racionalidad consciente de la que ellos hablan. El hecho de aludir a tener derechos como limitaciones del Estado mete en un problema conceptual en el que la Corte no se mete. Está hablando de tipos distintos de derechos. ¿De qué derechos estás hablando y cuáles tienen más pesos que otros y por qué? En última instancia, su argumento no es sólido, que es lo que estamos viendo. La Corte toca un problema muy complejo, que es el concepto de autodeterminación, y ni siquiera se mete a analizar científicamente, y menos incluso filosóficamente, qué está detrás de eso. Adicionalmente, estos contraargumentos, si fuéramos consistentes con el principio de autodeterminación, pues tendríamos que legalizar todas las drogas. Bien, la decisión tomada por la Corte es sumamente criticable, porque tenemos que sujetos que no tienen preparación científica están haciendo ponderaciones científicas. Esto, por ejemplo, lo señala José Ramón Cosío, criticando que no se apeló a procedimientos para los cuales la Corte tiene facultades de allegarse de la opinión de los expertos. Pero fíjense qué curioso, podría haber hoy una argumentación alternativa. No sé cuántos de aquí sean de derecho, pero quizá vieron hablar de Robert Alexy, el campeón de la ponderación, etc. En las notas de pie de página, y no es que sea lo mejor, ¿no? Pero pues esto es algo muy robusto. En las notas de pie de página de la Corte se cita Alexy. Sin embargo, se inventan un procedimiento ad hoc para construir su ponderación. Curiosamente, en un seminario que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con un discípulo de Alexy, Alejandro Nava, hicimos el ejercicio en vivo, a ver si Alexy está, sácale punta, vamos a ver el problema de la ponderación entre la autodeterminación, derecho a la salud y seguridad. ¿Y qué creen que pasó? Por unanimidad se decidió la no legalización de la marihuana. ¿Por qué no utilizaron este procedimiento y se inventaron uno? Bien, la decisión de la Corte además choca con algo muy importante, no es democrática. En un estudio que se realizó recientemente podemos ver cómo los mexicanos, en una enorme mayoría, está en rojo, rechazan la legalización de la marihuana tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal. La decisión de la Corte entonces carece de una solidez argumentativa para contraatacar o para contar como la turbulencia que deben iniciar los cambios autoorganizativos del sistema. ¿A qué nos lleva esto? Debemos pensar que la Corte deberá ser sumamente cautelosa si quiere resolver casos de la misma manera, y lo que es más importante de todo el proceso es que esto es básicamente un debate de carácter científico. Muchos de los problemas que están alrededor de la legalización de la marihuana no tienen que ver con las representaciones sociales comunes, tienen que ver con discusiones entre los científicos. Parte de este foro, que es muy importante, tendría que ver con cómo divulgo los resultados científicos de estas discusiones para que la gente entonces pueda tomar posiciones de carácter informado. La falta de esta cautela puede inducir a procesos autoorganizativos de los que emerge una dinámica no deseada por quienes se preocupan por el bienestar de México más allá de sus propios intereses personales, tener mi propia empresa que equivalga a la del tabaco, pero en el caso de la marihuana. No vayamos a generar dinámicas del sistema emergentes contraproducentes a las que queremos. Las drogas no matan, la ignorancia sí. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Enrique Cáceres con una ponencia muy interesante. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir en nuestro orden establecido democráticamente. Viene a continuación el maestro José Antonio Enríquez, del cual voy a dar una breve semblanza y a la cual les voy a pedir un aplauso. Actualmente es consultor en prevención de la violencia y participación ciudadana. Fue el primer secretario técnico del FISOSEC y Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua. Coordinó la Comisión de Competitividad para la Seguridad Ciudadana y fue secretario adjunto ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En la función pública fue director adjunto de enlace del Instituto Nacional de Combate a las Drogas y titular de la Unidad Informática de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Les pido de nuevo un aplauso para que inicien.
Muy bien, muy interesante y muy adecuada la plática que me antecedió. Fue ahí en el 96 cuando estuve yo en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas y ya el tema de la legalización era tema. De hecho, ese año California aprobó la legalización de la marihuana, y más sin embargo el gobierno federal de Estados Unidos lo borró en ese momento, ¿no? Yo voy a presentar unas cifras del reporte de legalización de la marihuana en Colorado y su impacto. La siguiente. Este reporte lo hace RMHIDTA, que es, por sus siglas, Rocky Mountain High Intensity Traffic Area, de los estados de Colorado, Montana, Utah y Wyoming, y básicamente es parte de la Estrategia Nacional de Combate a las Drogas en Estados Unidos, que tiene el propósito de reducir el tráfico y el consumo de drogas y sus consecuencias, sus delitos y su lavado de dinero. Yo los invito a que vean la página, ahí está el reporte entero y inclusive pueden ver los dos reportes anteriores. La siguiente. Es complicado, tengo que decir que para un ingeniero meterse en estos temas y sobre todo en el tema de ética y derechos humanos, pero a través de las cifras, bueno, voy a tratar de exponer mis ideas, ¿no? Los niveles de legalización de las drogas pues pueden ir del totalmente cerrado, como los lugares en donde si te ven que volteas a ver droga te ejecutan, o los totalmente abiertos, ¿no? En donde puedes prácticamente consumir libremente cualquier droga. Yo creo que el debate de México se centra en el casi totalmente cerrado como estamos, hacia una tendencia a uso de medicamento, uso de tratamientos o inclusive para el uso lúdico, que ese es el tema de estos números, ¿no? La siguiente. Esta ponencia, como comenté, expone cifras relevantes de la experiencia que ha tenido Colorado, que es el estado que va en avanzada en Estados Unidos, ¿no? Y sobre esos impactos que ha tenido en la marihuana. Y el reporte evidentemente se basa en datos oficiales de diferentes agencias. La lista es bastante extensa, son cerca de 20, 30 fuentes de información. Que ese va a ser también otro tema, si nuestras instituciones están preparadas para dar el seguimiento en caso de la legalización en alguna de sus formas, para poder realmente medir los impactos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la legalización en Colorado? Antes del 2006, que es básicamente del 2000 al 2006, se da una etapa exploratoria y de debates y de aprobaciones. A partir de ese entonces se empieza, y hasta el 2009, hasta el 2013, del 2009 al 2013 se da una proliferación de la comercialización para uso médico, y del 2013 a la fecha se abre ya finalmente para el uso lúdico, pues prácticamente para cualquier persona que tenga más de 21 años. La siguiente. Los impactos son vistos en este reporte bajo el ángulo de la conducción, bajo la influencia de marihuana, el uso de marihuana en menores, que ese es otro de los temas, ¿no? Ante la legalización, ¿qué va a pasar con nuestra base de menores? El uso de marihuana en adultos y el ingreso a hospitales por el uso de marihuana, y cómo esto también llega a afectar al tema de seguridad y justicia. En temas de conducción bajo la influencia de marihuana, tan solo en el primer año de la liberación para el uso recreativo, que fue en el 2014, un año completo, se incrementaron un 32% las muertes por accidentes con conductores bajo la influencia de la droga, que es un tema fuerte, ¿no? Las muertes por accidentes viales causadas por la marihuana se convirtió en 20% de las causas de muerte, comparado con 10% de 5 años atrás. El promedio de muertes relacionadas con el uso lúdico de marihuana en el estado de Colorado, en el periodo 2013-2014, aumentó 41% en 2 años en relación al mismo nivel de muertes en el periodo de uso médico, del 2009-2012, en un periodo de 2 años, el cual a su vez aumentó un 48% en relación al periodo anterior, del 2006 al 2008. Entonces vemos cómo se ha ido escalando, ¿no?
Hay argumentos que dicen, bueno, ante la legalización es natural una tendencia, un aumento al consumo o a un poco el desorden, pero ya son bastantes los años en que se ha ido incrementando esta cifra. La detección en conducción bajo la influencia de la droga aumentó 45% en tan solo un año, que fue el año de 2014. En el tema de menores, la siguiente por favor, que a mí particularmente es el que más me preocupa, porque finalmente pudiéramos argumentar que en caso de que fuéramos 100% racionales, pudiéramos decir que los adultos todavía no están formados y entonces el menor de 12, 17 años finalmente no es necesariamente el que está tomando la decisión. Inclusive máxime en un mercado donde el acceso a la droga de los mayores es legal, seguramente estos jóvenes están siendo proveídos por estas sustancias por adultos, lo cual todavía lo hace más grave. No solamente estoy eligiendo yo sobre mí, sino sobre una persona que todavía no está en el albedrío de elección, inclusive por la misma legislación, ¿verdad? Entonces, para el tema de consumo de menores de 12 y 17 años, Colorado en el 2013 fue el tercer lugar nacional con una tasa de 11.16% de jóvenes usuarios, comparado con la tasa nacional de 7.15%. Colorado ya estaba arriba, ¿no? Sin embargo, en el 2006 Colorado era el lugar número 14. Se ve cómo con el acceso a la droga, la juventud sí, o los chavos han aumentado su consumo, ¿no? Se aumentó el consumo de menores de 12 a 17 años en un 24% durante el periodo del uso médico y en tan solo en un año de uso recreativo se aumentó 8%. El aumento de expulsiones y suspensiones en escuelas aumentó 40%, en donde la mayoría de las causas adicionales estuvieron relacionadas al consumo de marihuana. La detección de consumo en escuelas en los exámenes de orina aumentó 20% desde su legalización. Por supuesto, habría que verificar la manera en cómo se levantan estos. Podría uno argumentar, bueno, ¿habrán hecho más exámenes o no? Eso sería parte del escrutinio que en un momento dado los legisladores tendrían que profundizar mucho más, ¿no? Ver si científicamente está compatible con la manera en cómo se medía anteriormente, ¿no? La siguiente, en el tema de los adultos, en el caso del uso de marihuana en adultos, Colorado se convirtió en el estado número 2 del país con 29% de consumidores entre 18 y 25 años, cuando el promedio del país es de 18.91. De nueva cuenta, en el año 2006, Colorado estaba en el lugar número 8, aumentó 6 lugares en el consumo de adultos. Podría decir uno, bueno, ya es legal, ya no es ningún delito, esto se considera hasta cierta manera normal, ¿no? En adultos de 26 o más años las cifras son similares y Colorado es el quinto lugar a nivel nacional con un consumo de 10.13 comparado a la media nacional de 5.45. En el 2006 era el lugar número 8, también hay un aumento, ¿no? El 49% de los adultos entre 18 y 25 años con restricciones judiciales aumentó 49% y para los adultos de 26 y más aumentó 87% desde que se legalizó el uso lúdico de la marihuana. Eso quiere decir que las personas que están en conflicto con la ley están haciendo más uso de la droga, ¿no? A pesar de que sí tienen una restricción que se los prohíbe.